Antes de proceder a relatar cómo funcionan las instituciones y ver cuál es su composición, cuáles son sus funciones, cuál es su objeto, es importante hacerse una pregunta previa, y es ¿qué es la Unión Europea? Porque bueno, hasta ahora hemos dado un pequeño circunloquio, hemos hablado de tratados internacionales, hemos hablado de la organización, de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, pero ¿qué es? Y aquí es importante porque hay dos modos de afrontar la cuestión, dos perfiles, uno de tipo jurídico y uno de tipo politológico. Y es cierto que, como ha sido, como comentábamos anteriormente, la Unión Europea una comunidad jurídica, es decir, ha nacido a partir de los tratados, ha sido creada como una organización internacional a partir de la experiencia de los Estados miembros, ha estado muy atada a esta perspectiva jurídica, pero a veces eso nos ha colocado determinadas costuras que nos impiden entenderla y que al final evita que podamos poder analizarla adecuadamente. Por eso tenemos estas dos perspectivas, esta perspectiva jurídica y politológica. Primero vamos a presentar la perspectiva jurídica, vamos a ver cuáles son sus límites, y luego presentaremos la perspectiva politológica, que a nuestro juicio permite entender mejor qué es la Unión Europea y cómo funciona. En primer lugar, hay que tener en cuenta que desde un punto de vista jurídico, la Unión Europea se puede clasificar de tres maneras distintas. O bien podemos clasificarla como una organización internacional, podemos clasificarla como una organización supranacional, o bien podemos clasificarla como un Estado federal en construcción, infieri. Son las tres maneras fundamentales. Vamos a intentar abordar cada una de ellas en detalle. Primero, la Unión Europea como organización internacional. En primer lugar, hay que destacar lo obvio, y es que precisamente así es como nace. Para ello hay que tener en cuenta cuál es la definición de organización internacional. Es una asociación de estados que se hace por un acuerdo entre sus miembros, que tiene un aparato permanente de órganos, que busca un objetivo y que busca la cooperación entre ellos. Esta definición descansa en una serie de elementos fundamentales. Primero, que tenga una serie de aparatos permanentes, es decir, no es una creación ad hoc, sino que tiene una voluntad de permanencia, tiene cierta capacidad de autonomía decisional y funcional, es decir, toma decisiones por sí misma, no solo en reuniones intergubernamentales, sino que hay unas instituciones que toman decisiones durante esos periodos entre dichas reuniones intergubernamentales. La base es interestatal. Tiene un fundamento voluntarista, es decir, uno se une a la organización porque lo desea, no porque es forzado, no porque es impelido a ello, y busca la cooperación interestatal. Entonces vemos que la Unión Europea, en cierto sentido, cumple con todos estos elementos. Pero sí hay que señalar una serie de cuestiones que no están en los tratados, pero sí que está en su germen. Como veíamos cuando hablábamos de la creación de la CECA, de esa iniciativa que nace a partir de la Declaración Schuman del 9 de mayo, la voluntad desde el comienzo fue la creación de una federación europea. Y esa voluntad es netamente política. Y la creación de una federación europea busca la creación de un Estado europeo, en definitiva, ¿no? Es decir, busca crear una estructura política de cada uno de los estados que la componen. Por tanto, sí nace como organización internacional, pero no tenía esa vocación. Además, hay que tener en cuenta que las organizaciones internacionales tienen cierto límite en la capacidad de las decisiones que pueden tomar. Y esto es lo que ha llevado a algunos autores a decir que no podemos comparar o establecer que la Unión Europea es exactamente igual que lo que podríamos decir de otras organizaciones internacionales, sino que a partir de un determinado momento es una organización internacional que se conoce como de integración, es decir, que tiene una mayor capacidad de incidir, de abordar muchos de los aspectos o de imponer sobre los Estados miembros algunas decisiones. Por tanto, el concepto de organización internacional evoluciona y algunos autores dejan de utilizarlo y empiezan a hablar de organización supranacional. ¿Por qué se caracteriza este carácter de supranacionalidad? Bueno, pues porque goza de cierta supremacía la toma de decisiones dentro del marco de las instituciones europeas sobre el derecho nacional. Por tanto, se observa que ya no se puede hablar solo de organizaciones internacionales, sino que en las organizaciones supranacionales tenemos una característica adicional, y es que el derecho generado dentro del marco de esa comunidad, de esa organización supranacional, tiene cierta primacía. Y todo esto se lo debemos un poco a la labor que ha venido realizando el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas primero y luego de la Unión Europea
a asentar esa primacía del derecho comunitario en los ámbitos en los que tiene competencia sobre el derecho de los Estados miembros. Y esto es lo que hace que algunos autores digan no se puede hablar de organización internacional, convendría hablar de organización supranacional. Pero claro, esto nos plantea en términos de clasificación un problema, y es que no conocemos muchas organizaciones supranacionales. De hecho, la Unión Europea es casi única en su tipo. Podríamos mencionar quizá alguna intención más, como puede ser Mercosur, pero realmente la gran organización de integración de tipo supranacional es la Unión Europea, y esto nos plantea un problema en términos de clasificación, porque tenemos algo de lo cual existe prácticamente un único tipo. Por tanto, como mecanismo clasificador es algo más complejo. Esto es lo que lleva a algunos otros autores a plantearse si realmente cuando estamos hablando de la Unión Europea estamos hablando de lo que se conoce como un Estado federal, pero quizá no está construido, sino que está en construcción. Cuando hablamos de un Estado, ¿a qué nos estamos refiriendo? A una comunidad política que dentro de un determinado territorio es capaz de reclamar para sí el monopolio de la violencia física legítima. Es decir, ¿qué es lo que caracteriza a un Estado? Por un lado, que tiene población, no hay ninguna duda de que en la Unión Europea hay población. Por otra parte, territorio, no hay ninguna duda tampoco de que la Unión Europea tiene un territorio, que es aquel propio de los Estados miembros. Pero luego tenemos un tercer elemento que es el gobierno, la capacidad de poder político. Y aquí es donde genera alguna duda más. Porque sí es cierto que las instituciones europeas toman decisiones, que las decisiones que toma la Unión Europea son de obligado cumplimiento, pero su ejecución viene respaldada por un monopolio de la violencia física legítima que no está en manos de ese gobierno, que sería la Comisión, sino que está en manos de los Estados miembros. Y por tanto, en última instancia, para poder imponer alguna decisión, la Comisión, ese gobierno, teóricamente, porque realmente no lo es, tendría que recurrir a los propios Estados miembros para que impongan sobre el Estado miembro que esas decisiones se tomen o se lleven a cabo. Por tanto, genera este problema a la hora de clasificarlo como un Estado federal. Es cierto que se podría decir que cumple las tres condiciones y entendemos población y territorio como lo que son, y entendemos gobierno como decisiones de obligado cumplimiento, las tres las cumple, pero realmente es complicado decirlo como tal. Además, el carácter de federal también nos plantea otra duda, y es que una federación se caracteriza porque los miembros que forman parte de la federación no pueden disolverse como decisión individual. Y si bien esto no existía anteriormente, es decir, no es algo que estuviese contemplado en los tratados, a partir del Tratado de Lisboa ya queda contemplado claramente como esa capacidad para la secesión. Por tanto, si tuviésemos que clasificarlo en términos jurídicos tradicionales, quizá la mejor clasificación para la Unión Europea sea el de confederación. Tiene población, tiene territorio, tiene un gobierno que toma decisiones, pero algunas decisiones, sobre todo de política exterior y la primacía sobre el ejército, está compartida con los Estados miembros y en algún caso es incluso exclusiva propia de los Estados miembros. Se está hablando de la creación de los cuerpos de reacción rápida, se está hablando de la creación de un ejército europeo, pero esto no está a la disposición, no hay una policía como tal europea, sino que hay mecanismos de cooperación como son Europol. Por tanto, es ese punto en el que, en términos jurídicos, nos plantea un problema. Pero si tuviéramos que clasificarlo de alguna manera, probablemente para no tener que crear una clasificación ad hoc, como es el caso de organización supranacional, la idea de confederación es, en términos jurídicos, la que más se acerca a lo que es actualmente la Unión Europea, por lo menos la que tiene más atributos, la que cumple más de todo esto. Ahora bien, realmente este debate nos arroja alguna luz, entendemos mejor cómo funciona la Unión Europea. Bueno, pues nos sirve para ciertas disquisiciones, para ver si hay o no hay poder político, que lo hay, pero para ver si o no hay monopolio de la violencia física legítima, lo cual genera algunas dudas, por lo menos no es directa, pero como bien nos dice la fábula de los dos conejos que se preocupan si son galgos o son podencos aquellos que les van a cazar, realmente, bueno, pues a efectos prácticos esto no nos resuelve el problema y no nos explica cómo funciona. Para ello, desde un punto de vista politológico, tenemos un concepto que es mucho más útil para entender cómo funciona la Unión Europea, que nos permite establecer todos los elementos y que a su vez nos da las claves para poder analizarlo, que es el concepto de sistema político. ¿Por qué? Porque un sistema político
nos permite detectar distintas dinámicas de funcionamiento, analizarlas y establecer patrones de comportamiento. Además, el aparataje de la teoría de sistemas, que viene desarrollado primero en el campo de la biología, pero luego en el campo de las ciencias sociales y en particular en la ciencia política a través de las aportaciones de David Easton, tiene suficiente implantación como para no tener que inventar nada. Es decir, ya tenemos las estructuras y se trata simplemente de asociar esas estructuras y funciones con las actuales instituciones de la Unión Europea. Y esto, a su vez, nos permite entender mejor el funcionamiento dinámico. Partamos del concepto de sistema político. Es ese conjunto de pautas de interacción por medio de las cuales se asignan valores con autoridad a una sociedad y que estos miembros de esa sociedad asumen como que tienen autoridad, es decir, que son de obligado cumplimiento. Este concepto de sistema político se basa en tres elementos clave. Por un lado, pautas de interacción. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos vamos a fijar solo en las instituciones, como haríamos desde una perspectiva jurídica, no nos vamos a centrar solo en los actores, nos vamos a centrar en instituciones, actores y procesos, es decir, de la conjunción de estos actores, instituciones, esos procesos que nacen, nos vamos a centrar en cómo interactúan y cómo toman decisiones y cómo esas decisiones actúan sobre la ciudadanía. Cómo esa ciudadanía hace llegar también sus demandas al sistema político. Es decir, ese circuito que nace de la demanda, que se procesa por parte de las instituciones o de estructuras de decisión, que se ejecuta a través de las estructuras de ejecución y, por último, que a través de un mercado, que a través de un circuito de retroalimentación vuelve a afectar a las demandas ciudadanas. En este sentido, una de las virtudes es que este método nos permite comparar cosas que son muy distintas. Por eso el concepto de sistema, que nace en la biología, tiene tanto predicamento y funciona también en las ciencias sociales, porque tenemos tres elementos tan distintos como lo que vemos aquí, una ameba, un pescado y un ser humano, que ambos, o los tres, cumplen con la función de respirar. Y esa función de respirar la lleva a cabo un sistema como es el sistema respiratorio, que como vemos, tiene formas muy distintas. La forma de la ameba es muy distinta del pescado, que es muy distinta del sistema respiratorio humano. Pero todos ellos cumplen una misma función y tienen órganos para cumplir todas estas. Tenemos un ambiente en el que hay oxígeno. Estos sistemas respiratorios se encargan de absorber ese producto, de procesarlo, de utilizar una parte y de expulsar un residuo que no es empleado. Y todo ese proceso, en términos abstractos, ocurre cada uno con sus particularidades, pero ocurre igual, es decir, de manera comparable. Y esto es lo que a nosotros nos permite elaborar este cuadro con el que podemos entender mejor cómo funciona la política. Hay que tener en cuenta que tenemos un ambiente, un sistema político en el que hay una serie de actores. En ese ambiente político se generan una serie de demandas, es decir, se politizan una serie de cuestiones, se problematizan y se lanzan en forma de demandas al sistema. Hay unas estructuras de intermediación que son las encargadas de transmitir esas demandas. El sistema político se trata de dar una respuesta, en algunos casos positiva, en otros casos negativa, que alimenta un ciclo de retroalimentación. De esta manera, tenemos los tres elementos también de la política bien cubiertos. Tenemos, por un lado, el elemento de politics, es decir, el juego político, que es esa relación entre actores que lleva al paso de las demandas y a su transformación en resultados, en outputs. Tenemos el resultado de estas demandas, que son las policies, son esas políticas públicas, son los resultados del sistema político, y la polity, es decir, el cuerpo constitucional, las instituciones que son las encargadas de tomar dichas decisiones. En el europeo, por ejemplo, podemos ver que tenemos una serie de demandas, tenemos un nivel supranacional, un nivel interestatal, que están relacionados, y una serie de outputs, orden de resultados, que son el resultado de esa interacción. Por tanto, la Unión Europea constituye un sistema político complejo, en el que hay distintos niveles de toma de decisión. Esto, por otra parte, no es en absoluto distinto como puede ser cualquier sistema de tipo federal, que también son sistemas complejos. Todo sistema multinivel tiene distintos niveles en que se toman decisiones a distintos ámbitos, a nivel supra o a nivel infraestatal o a nivel estatal, y hay una relación entre todos ellos, ¿no? Tenemos una decisión tomada a nivel federal, que luego se tiene que implementar a nivel estatal, pero también tiene que llegar al nivel local. Estos múltiples niveles
están interrelacionados los unos con los otros y la toma de decisión, a fin de cuentas, es compleja. Por tanto, ¿por qué podemos decir que la Unión Europea sí es un sistema político cuando no era tan fácil, por ejemplo, decir que fuese un Estado federal, que fuese una organización supranacional o una organización internacional simplemente a secas? Bueno, y esto es una parte del consenso que existe entre los politólogos a la hora de clasificar a la Unión Europea como un sistema político. ¿Por qué? Porque cumple con las siguientes características, tal y como señala X. Por un lado, tenemos un conjunto de instituciones y un conjunto de reglas que rigen las relaciones entre y dentro de estas instituciones, y tenemos un régimen político. Por otra parte, los ciudadanos, que son los que articulan sus demandas, buscan que éstas se cumplan dentro de este sistema institucional, es decir, dentro del sistema político. Es decir, es un mecanismo que articula demandas y que le da curso. En tercer lugar, las decisiones colectivas tienen un impacto, es decir, las decisiones que se toman se implementan, es decir, son de obligado cumplimiento. Y por otra parte, hay una interacción continua, es decir, tenemos un ciclo de retroalimentación. Y como ciclo de retroalimentación podemos ver cómo todo esto funciona de manera compleja. Aquí lo podemos ver en términos globales, pero vamos a intentar verlo un poco en detalle. En toda democracia tenemos este proceso que va desde los inputs hasta los outputs. Tenemos por un lado una serie de demandas que son canalizadas a través de esas estructuras de intermediación. Hay un proceso que es lo que se conoce como la rendición de cuentas vertical, que es el proceso por el cual de abajo a arriba se piden cuentas y se le exigen cuentas. Puede ser o bien a través de las elecciones o a través de manifestaciones, lo que se conoce como la rendición de cuentas social. Luego entra dentro de las estructuras de decisión y aquí tenemos un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. Son tres sistemas que están interactuando continuamente, que también se controlan mutuamente y que producen una serie de decisiones. En el caso de la Unión Europea tenemos el sistema constituido por Consejo, Comisión, Parlamento y Tribunal de Justicia, que son los cuatro elementos fundamentales. Y por tanto, no es tan sencillo dividir cada uno como uno de los poderes, sino que tendremos un sistema legislativo, un sistema a través del cual se producen normas que abarca a varias de estas instituciones, un sistema ejecutivo que abarca a varias, a Comisión y Consejo, y un sistema judicial que abarca sobre todo al Tribunal de Justicia, pero que en algunas ocasiones también tiene conexión con los tribunales infraestatales. Tenemos una administración pública que es la encargada de ejecutar. Una parte se hace a nivel supra, pero otra parte se hace a nivel de Administración General del Estado o incluso de otras administraciones, es decir, a nivel regional y local. Por tanto, este nivel de ejecución es multinivel. Intentemos poner este esquema del sistema político, pero con las instituciones. Arriba del todo se sitúa la ciudadanía. La ciudadanía puede actuar de dos maneras, o bien puede actuar de manera activa o de manera pasiva. Cuando la ciudadanía actúa de manera activa es que forma parte de la generación de esa articulación de la demanda, ¿no? Toda la ciudadanía tiene una serie de problemas, pero esos problemas tienen que ser articulados de alguna manera, tienen que ser transformados en demandas. Entonces aquí o bien se articulan a través de agentes sociales o se articulan a través de los partidos políticos, es decir, son las dos vías fundamentales. En la Unión Europea también estos agentes sociales pueden ser los medios de comunicación, aunque como es normal, y como veremos cuando hablemos de los actores políticos, estos medios de comunicación no tienen tanta capacidad de articulación de demandas como la pueden tener, por ejemplo, otros. Otra manera de incidir por parte de la ciudadanía está este carácter pasivo. El carácter pasivo es a través del voto. En este voto, los ciudadanos europeos tienen dos maneras de incidir en las instituciones europeas a la hora de su configuración. Tiene una manera directa, que es el voto al Parlamento Europeo, y con el voto al Parlamento Europeo se eligen los eurodiputados, cada uno en las distintas circunscripciones de los Estados miembros, o a través de las elecciones en los sistemas de tipo parlamentario al Parlamento Nacional. En la elección al Parlamento Nacional se eligen diputados, estos diputados a su vez eligen a un primer ministro, ese primer ministro constituye un gobierno. Pues bien, eso ya nos ha dado la configuración de varias instituciones europeas. En primer lugar, ese primer ministro, cuando se reúne con el resto de jefes de Estado y de Gobierno, constituye el Consejo Europeo. Por otra parte, cada uno de los ministros elegidos por ese primer ministro, cuando se reúne
en sus respectivos comités, consejo en este caso, con sus contrapartes de otros países, con otros ministros, constituyen el Consejo de la Unión Europea. Y, además, este Gobierno nacional suele recomendar un comisario por cada uno de los Estados miembros que, junto a la propuesta de presidente de Comisión Europea elaborada por el Consejo Europeo, constituye una propuesta de Comisión Europea. Esta propuesta de Comisión Europea tiene que ser votada, a su vez, por el Parlamento Europeo, que es el que tiene que validar. Entonces, a través de un sistema de audiencias, el Parlamento Europeo decide si acepta o no esa Comisión Europea. Por tanto, es un sistema complejo en que se tiene en cuenta a quién se nombra como presidente, a quienes prefieren cada uno de los gobiernos nacionales, y de manera conjunta se toma la decisión, que es a su vez ratificada por el Parlamento Europeo. Esta visión institucional, cuando vayamos al apartado sobre actores políticos, la veremos mucho más matizada. ¿Por qué? Porque hasta ahora esta visión que estamos viendo ahora parece de instituciones, ¿no? Como si los gobiernos no tuvieran ideología, como si los eurodiputados no la tuvieran o como si los comisarios tampoco. Y esto es algo que conviene precisar. Para ello, primero veremos el aparato o las estructuras del sistema político, es decir, veremos primero las instituciones, pero luego también veremos los actores para ver cómo se conjugan los unos con los otros. De esta manera pretendemos dar una visión un poco más compleja en la que los eurodiputados o los comisarios no son actores puros que no tienen ningún tipo de ideología, sino que, por el contrario, veremos que responden a una serie de siglas políticas, pero, y esta es la clave, y ya la introducimos ahora, con una peculiaridad, y es que la Unión Europea funciona de manera consensual. Esto es lo que hace que se difumine, en cierto sentido, el poder que tiene cada uno de los partidos y que esto lleve a una percepción a veces errónea de cómo funciona la política europea en este tipo de términos. Por tanto, lo que veremos a continuación será el marco institucional y luego veremos el marco de los actores.